Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta base bíblica siempre la vamos a tener en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 al 17. Estos versículos son los que vamos a estar tocando y los vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje, hermanos, es un pasaje muy, pero muy interesante para todos nosotros, y nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta, ya que es una base bíblica que nosotros quizás en muchas ocasiones lo hemos oído, pero a lo mejor quizás no lo hemos oído detenidamente. Tal vez en esta ocasión no lo vamos a profundizar bien, pero por lo menos vamos a tocar unos aspectos bien importantes que son los más relevantes con relación a este pasaje. La iglesia de Pérgamo, hermano. Como leímos, la base bíblica está en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Y es la época de la iglesia imperial. Este período de esta iglesia abarca desde el año 313 hasta el año 476 después de Cristo. Este es el período que esta iglesia es establecida. O sea, es la iglesia imperial, donde el imperio romano se metió de lleno y comenzó a establecer eh, un imperio hablando en términos eclesiásticos, porque eso fue lo que hizo. Además de tener el control de casi todas las naciones de Europa, de Asia Menor y de África. Él tenía el control, Roma, de todos estos pueblos. Ahora, la iglesia estaba bajo el favor del imperio. ¿Y quién lo estableció? Estaba establecido bajo Constantino. Constantino fue el que estableció este imperio, o mejor dicho, esta época de la iglesia, porque con él comenzaron. Y antes habían habido otros emperadores, pero no habían hecho nada como lo que hizo Constantino. Y se caracterizó por la adoración a todas las cosas, al emperador. Lo adoraban, lo idolatraban. Y además de eso, según el pasaje que hemos leído, tenían la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam era una doctrina totalmente desviada de la voluntad de Dios, porque comían cosas sacrificadas y también
eran idólatras. También hablaban acerca de la fornicación y todas esas cosas. Era lo primordial que ellos tenían y lo habían establecido de esa manera. Ahora, pero ¿por qué razón el Señor menciona unas cosas ahí en un versículo? Dice, el trono de Satanás y la casa de Satanás. Porque la verdad, hermanos, es que ahí en ese lugar reinaba totalmente la voluntad de Satanás. Satanás era el que gobernaba en, en esta época de esta iglesia. Y dice, hubo algo que sucedió con relación a esta iglesia y hubo como un casamiento realmente. Y este casamiento se llevó entre la iglesia y el mundo. Lastimosamente, a partir de este matrimonio fatal, oiga lo que les voy a decir, a partir de este matrimonio fatal, la iglesia y el sistema mundial nunca han podido separarse. Siempre han estado unidos. Y eso lo podemos ver nosotros. No podemos ver que la iglesia romana es la que tiene el control de todo. La iglesia tiene, tiene poder sobre todos los pueblos y a pesar de que tal vez estén en contra algunos, pero predomina siempre esta iglesia a nivel mundial. Entonces, nosotros debemos de analizar bien estos versículos que hemos leído y vamos a leer unos versículos acá. Dice en el verso 12. En el verso 12 dice de esta manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es este personaje que tiene la espada aguda de 2 filos? Es nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hablándole a Juan para que escribiera todo lo que él le decía. Y esta espada es la palabra de Dios. Aguda, dice, de 2 filos. ¿Por qué de 2 filos? Porque corta cuando va para allá y corta cuando viene para acá. Así es que la espada de 2 filos es la que hace que cambie la vida de una persona y es la palabra de Dios. Entonces, nosotros como hijos debemos de reconocer que solamente el Señor tiene el poder. Dice en el verso 13, yo conozco tus obras y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay unas cosas que yo quiero mencionar acá y voy a ir deteniéndome poco a poco en este versículo. Y dice, yo conozco tus obras. Perfectamente conoce el Señor lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Y dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, de que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo que él sabía sus obras y sabía perfectamente dónde moraba. Y era la morada de esta iglesia donde estaba el trono de Satanás. Imagínense cómo el Señor lo estaba describiendo, el lugar donde la iglesia de Pérgamo se había establecido. Está en el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Porque allí es donde reina la maldad, porque allí es donde reina la idolatría, la soberbia, todo lo negativo, todo lo malo que puede haber
en una persona. Allí reinaba. Era el trono de Satanás. ¿Y por qué el trono de Satanás? Porque era la cuna donde Satanás había establecido desde ese tiempo cómo iba a gobernar a todo el mundo. Entonces, ese era el trono de él. Ese era el lugar donde él se estableció y comenzó a hacer sus fechorías y comenzó a, a dominar y a controlar la mente de todos aquellos que, que querían servirle al Señor. Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí, hermanos, allí fue muerto Antipas. ¿Y quién era Antipas? Era un cristiano fiel al Señor. Y, y por predicar la palabra de Dios y por decir la verdad, en ese trono de Satanás o donde moraba Satanás, allí fue, se le quitó la vida a Antipas, fue asesinado y hicieron tantas cosas. Pero yo les digo, hoy en este tiempo, hermanos, en este tiempo podemos ver cómo se ha propagado la maldad en este mundo. Podemos ver que donde quiera que nosotros andemos, siempre hay un temor con relación a la maldad que existe en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. ¿Por qué no decirlo así? Hay maldad. Entonces, y donde está la maldad es donde está también establecido el trono de Satanás. Ahora, vamos a espiritualizar esto que estoy diciendo. Si en el corazón de un creyente hay maldad, allí está establecido el trono de Satanás. Si en la mente de un creyente hay malos pensamientos, allí está establecido la morada de Satanás. Y así, si yo puedo mencionar muchas cosas, porque con los pensamientos es donde nosotros comenzamos a maquinar tantas cosas hasta que las logramos hacer y las echamos a andar. Pero no permitamos que el enemigo mine nuestra mente. Decía Martín Lutero en unas ilustraciones. No podemos evitar, decía él, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar de que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No podemos evitar ver la maldad ni darnos cuenta de todo lo que está pasando, pero esa maldad no debe de hacer nido aquí en nuestra mente, porque nos va a destruir el enemigo, nos va a hacer pedazos. Por eso es que yo les digo en esta hora, nosotros podemos estar siempre dispuestos a adorar al Señor, pero si le damos cabida al enemigo, el enemigo nos va a destruir y nos va a hacer añicos, corazones destrozados, mentes entenebrecidas. Es lo que va a lograr Satanás cuando nosotros le damos la oportunidad que nos destruya. Y dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam, hermano, Balaam había contratado a Balac para que le echara maldiciones al pueblo de Israel. Pero Balac sabía que no podía meterse con el pueblo de Dios porque Balac era un judío también, era un hebreo. Entonces, por lo tanto, él
rechazó esa oportunidad o oferta que le estaban haciendo. Entonces, pero con todo y eso, Balac cometió varios errores que no los vamos a mencionar en esta ocasión, porque se estaba inclinando a Balaam, y Balaam es el tipo de Satanás que nosotros conocemos, porque había maldad en él, tenía un corazón tremendo y quería desaparecer al pueblo hebreo, utilizando a otro hebreo. Entonces, nosotros debemos de reconocer que si el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar alrededor de cada uno de nosotros, nosotros debemos de estar preparados para toda acechanza del maligno. No permitamos que el enemigo nos haga tropezar. No permitamos que el enemigo nos envuelva en sus artimañas. No permitamos que el enemigo nos engañe de una manera vil. ¿Por qué? Porque vamos a perder esa gracia, vamos a perder esa relación con nuestro Padre Celestial, vamos a separarnos completamente de Él, y lejos de Él vamos a estar desamparados. No va a haber nadie que nos pueda defender en los posteriores problemas que podamos tener. Nosotros debemos de vivir una vida dispuestos a adorar y bendecir el nombre del Señor, porque solamente Él se lo merece. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre constantes, orando. Y esta iglesia, hermano, la de Pérgamo, era una iglesia tremenda. Era una iglesia que era, vivía, vivía exactamente como que si era una iglesia mundana, al igual que en este tiempo. Este tiempo, las iglesias, hermano, tienen una gran relación con el mundo, al igual que esta iglesia de Pérgamo. Están entrelazadas y se abrazan. Las cosas del mundo con la iglesia están unidas. Y esa es una perdición completa que Satanás está haciendo, que esta iglesia de Pérgamo vuelva a la vida en este tiempo, porque si somos curiosos, hoy podemos ver en tantas iglesias tantos desórdenes, tantas sinvergüenzadas, tantas cosas que se ven, pero que el Señor tenga misericordia de toda esta gente, porque quieras o no, son almas que el enemigo está atrapando, pero que el Señor tenga misericordia y que quebrante sus corazones y que se vuelvan a Él, que se arrepientan y que reconozcan que no están adorando a quien deben de adorar, sino que están adorando al mismo maligno que los está destruyendo y los está llevando a la perdición. Pero solamente el Señor puede hacer eso. Yo te animo en esta noche. No dejes que el enemigo te engañe. No le permitas ni le des la más mínima oportunidad. No hay que darle tregua al enemigo, porque si le damos tregua, él nos va a destruir. Y el Señor no quiere vernos derrotados. El Señor nos quiere vernos a nosotros en victoria, tras victoria, día con día, de gloria en gloria, nosotros teniendo victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. Él es nuestra fuente de vida. Él es el único que nunca nos va a desamparar. Él es el único que nunca nos va a dejar solos pelear la batalla, más contra las hechanzas del enemigo. No permita que el enemigo venga y tome el control de su corazón, de su mente y de todo su ser. El Señor tiene el poder, y la misma palabra de Dios dice que es mayor el que está en uno que el que está en el mundo. Que Dios les bendiga.